Muy probablemente la alegría filosófica consiste en vivir más allá de las contingencias habituales, al margen de las preocupaciones de la mayoría, en otro sitio que la escena trivial de la cotidianidad del hombre de la calle. La historia del escepticismo antiguo es compleja. Solemos postular con buenas razones a Pirrón de Elis como el fundador de esta corriente, pero tenemos que estudiar a una figura que habría tenido influencia en Pirrón, Anaxarco de Abdera, también conocido como el hombre feliz. Tuvo conexiones con el atomismo y el escepticismo, pero también con los cínicos, los cirenaicos y los sofistas. Tenemos muy pocas fuentes sobre su vida y pensamiento, pero aún así, a través de los fragmentos y las anécdotas, podemos rescatar aportes interesantes en la historia de la filosofía. No debemos confiar en la verdad literal de estas historias, sino que debemos usarlas como punto de partida para extraer un sentido filosófico. Lo interesante es su conducta más que su teoría. Anaxarco nació cerca del 360 a.C., así que vivió en la época de Aristóteles. Provino de Abdera, la tierra de Demócrito y Protágoras. Fue discípulo de Diógenes de Esmirna, quien fue discípulo de Metrodoro de Quíos, quien posiblemente fue discípulo de Demócrito. Anaxarco y el joven Pirrón acompañaron a Alejandro Magno en su expedición a Asia. Se cuenta que los filósofos de India reprocharon a Anaxarco por adular a los reyes, y esto llevó a Pirrón a distanciarse completamente de la sociedad humana. Anaxarco era indiferente ante las jerarquías, como los cínicos, y se hizo enemigo de Nicocreón, un tirano de Chipre, por haberlo insultado. Anaxarco fue conocido por su carácter impasible y alegre, por eso le decían el hombre feliz. Hasta último momento mantuvo su impasividad. Ya veremos sus ideas éticas. Según Sexto Empírico, Anaxarco fue uno de los que negaron el criterio de la verdad. El criterio es un concepto importante en el escepticismo, pero hay dos tipos, llamémosles el práctico y el teórico. El criterio práctico orienta las acciones de la vida con base en las sensaciones e impresiones, mientras que el criterio teórico determina la verdad o la falsedad de algo. Sexto estudió a sus predecesores y los clasificó entre los que aceptaron el criterio teórico, como los estoicos, y los que lo negaron, como Geníades. Geníades, de hecho, como vimos en otro video, tenía una posición extrema y paradójica, porque dijo que todo es falso. Pero también están Metrodoro, Anaxarco y Mónimo de Siracusa, un filósofo cínico. Cabe aclarar que Sexto no cree que Anaxarco fue un escéptico neto, sino solo que negó el criterio. Veamos el reporte en cuestión. No han sido pocos, como dije antes, quienes han afirmado que Metrodoro, Anaxarco y también Mónimo eliminaron el criterio. Metrodoro porque decía no sabemos nada, ni siquiera sabemos que no sabemos nada. Y Anaxarco y Mónimo porque compararon las cosas que son con pinturas teatrales y supusieron que eran similares a las cosas que nos impresionan mientras estamos dormidos o enloquecidos. Esto sugiere que para Anaxarco y Mónimo, las cosas que conocemos con la experiencia ordinaria son únicamente representaciones y no los objetos en sí mismos. Así que lo que percibimos no es real, sino una ilusión de realidad, como una pintura. La imagen de una pintura parece de 3 dimensiones cuando en realidad tiene 2. Asimismo, la miel, por ejemplo, parece dulce, pero en realidad mis sentidos la perciben así. De este modo, no se puede confiar en que estas experiencias nos conduzcan a la verdad. No estamos en mejor condición que los soñadores o los locos para llegar al conocimiento auténtico sobre el mundo. Esta línea argumentativa fue muy influyente en los escépticos posteriores. Pero, ¿por qué deberíamos desconfiar absolutamente de la experiencia que nos ofrecen los sentidos? ¿Por qué no podemos corregir nuestras ilusiones con un poco más de investigación y así poder hacer juicios más cercanos a la verdad? Un escéptico sofisticado podría responder que esas correcciones son siempre imperfectas y por lo tanto se extienden infinitamente, así que no hay ninguna base para obtener un juicio incorregible. Sexto diría que no tenemos razones para privilegiar un juicio sobre otro.
Podríamos pensar que esta idea de Anaxarco es un viejo anticipo de las meditaciones de René Descartes, pero no es tan así. Descartes, en la primera meditación, plantea que nuestros sueños pueden ser tan convincentes como nuestra experiencia cuando estamos despiertos. Así que no podemos saber con certeza si en este momento estamos soñando o no solo con base en los sentidos. En cambio, Anaxarco dice que las cosas que experimentamos son como sueños, pinturas o alucinaciones de loco. O sea, la realidad en sí misma es menos sólida de lo que creemos. Sería más apropiado compararlo con Segismundo, el personaje de Calderón de la Barca, quien dice que toda la vida es sueño. Probablemente Anaxarco se refería a que el mundo es insustancial o impermanente. No que hay otra realidad profunda más allá de la apariencia, sino que lo que llamamos realidad no es tan real como parece. O sea, Anaxarco estaría afirmando del mundo, que es indeterminado, al estilo de Pirrón. Por eso, él no es un escéptico como Sexto Empírico, quien se apoya completamente en la suspensión de juicio. Sexto no podría decir que el mundo es o no es indeterminado. Sócrates no es un escéptico. Para él, el conocimiento es la base para la buena vida. Sócrates no creía que tenía ese conocimiento, pero sí pensaba que ese conocimiento existe y es alcanzable con el método correcto. Demócrito desconfiaba de los sentidos, pero dijo que la verdad yace en lo profundo, lo que puede entenderse como que la verdad existe, pero es difícil alcanzarla. Sin embargo, ya para personas como Metrodoro y Anaxarco no hay un criterio para llegar a la verdad, así que el sabio tiene que buscar otro medio para la felicidad. Anaxarco era conocido como el hombre feliz por su indiferencia, pero si somos indiferentes, ¿en qué basamos nuestras acciones? Volvamos un momento a Demócrito. Él pensaba que la miel no es dulce en sí misma, sino que es así por cierta configuración de átomos y nada más. El gusto de la miel depende de la percepción subjetiva. Si estás enfermo, no te parece tan dulce. Esto podría ser extendido al terreno de los valores éticos. Entonces, la riqueza no sería buena en sí misma, ya que algunos la valoran y otros la desprecian, y así la misma acción puede ser considerada buena o mala, o noble o vergonzosa para diferentes personas en diferentes contextos. Sexto Empírico diría que este relativismo es dogmático porque está afirmando algo sobre la naturaleza de las cosas. El escéptico sofisticado tiene que abstenerse de todo tipo de juicios. Las cosas no son ni buenas, ni malas, ni relativas en sí mismas. Pero lo importante es que Demócrito plantó la semilla para un pensamiento relativista y escéptico que germinó en personas como Anaxarco y Pirrón. Pirrón no tiene una opinión sobre el valor de las cosas debido a su tesis de que el mundo es indeterminado, y sobre esta base él construye su tranquilidad. Por otro lado, no sabemos si las ideas éticas de Anaxarco derivan de su epistemología, pero quizá podemos establecer algunas conexiones. Anaxarco no creía que las cosas eran buenas o malas en sí mismas. Estaba abierto a recibir lujos y estatus social, y seguramente los tuvo como asociado de Alejandro Magno. En invierno le gustaba cubrirse con 3 mantas cuando solo una era suficiente. Una vez Alejandro le ofreció todo el dinero que quisiera y Anaxarco pidió una gran cantidad. Pirrón eligió un estilo de vida diferente, se alejó de asuntos sociales y vivió en soledad. Pero para Anaxarco, una cosa es participar del mundo y obtener sus beneficios, y otra cosa es creer que estas cosas son buenas por naturaleza. Esta postura permite evitar la frustración cuando no conseguís lo que querés y evitar la desesperación cuando lo perdés. La sabiduría es aprovechar el momento y adaptarse a las circunstancias, al estilo de Aristipo. Diógenes Laercio cuenta esta anécdota. Y una vez, cuando Anaxarco cayó en un pantano, Pirrón pasó junto a él sin prestarle ayuda, y mientras otros lo reprochaban, el propio Anaxarco elogió su indiferencia y su aplomo. Anaxarco no se preocupa por los daños que sufre, porque no cree que los daños externos tengan un estatus ontológico esencial. Esto hace acordar un poco al cirenaico Teodoro el Ateo, quien cree que el placer y el dolor no son buenos o malos en sí mismos,
y hace acordar más aún al estoico Aristón de Quíos, quien promovía la indiferencia ante todo lo que no sea la virtud o el vicio. Pero Aristón creía que la virtud era un bien moral supremo, mientras que Anaxarco no comparte esta concepción estoica. Anaxarco es indiferente hacia todo lo externo y usa solo su propio criterio interno para decidir sobre sus acciones, al mismo tiempo que reconoce que la base de sus acciones es su propia subjetividad. Su felicidad depende de él y puede mantenerse tranquilo en cualquier circunstancia, incluso bajo tortura. Veamos otra historia. Y cuando después de la muerte del rey Alejandro, Anaxarco fue obligado contra su voluntad a desembarcar en Chipre, Nicocreón lo capturó y colocándolo en un mortero ordenó que lo mataran a golpes con pilones de hierro. Pero él, minimizando el castigo, pronunció aquel famoso discurso: golpeen, golpeen el saco que contiene a Anaxarco. No están golpeando a Anaxarco. El filósofo podría decir: me gustan las riquezas, pero no creo que las riquezas son buenas en sí mismas. Soy un adulador de reyes, pero esto es un mero rol social, una máscara que no dice nada sobre mi esencia. Lastiman mi cuerpo, pero no amenazan realmente mi tranquilidad, porque no creo que el daño al cuerpo sea malo por naturaleza. Anaxarco puede ser cortesano de Alejandro o víctima de Nicocreón, da igual. Lo importante es adaptarse a las circunstancias y seguir tu propio criterio. Anaxarco tiene sus preferencias, pero no afirma que esas preferencias son buenas o malas. Su ética parece ser subjetivista y no está dispuesto a adherirse a una teoría del bien como la de los cirenaicos, quienes creen que el placer es bueno por naturaleza. Según Anaxarco, podemos ir al mundo y perseguir lo que nos atrae, pero no podemos asignarle a las cosas un valor más allá de nuestra propia preferencia. Otra anécdota registrada por Plutarco revela que a nuestro filósofo le importaban menos las leyes que sus mantas. Alejandro mató a su oficial y amigo Cleito durante una seria disputa verbal con alcohol de por medio. Después de que le pasó el enojo, el rey estuvo lamentándose por varios días hasta que Anaxarco alivió su sufrimiento con estas palabras: aquí está Alejandro, a quien ahora todo el mundo mira, pero yace en el suelo llorando como un esclavo, temeroso de la ley y de la censura de los hombres, cuando él mismo debería ser una ley y una medida de justicia, ya que ha conquistado el derecho a gobernar y dominar, en lugar de someterse como un esclavo al dominio de una opinión vana. ¿No sabes que Zeus tenía la justicia y la ley sentadas a su lado para que todo lo que haga el amo del mundo sea lícito y justo? Parece que propone la tesis de que la justicia es lo que determinan los poderosos del momento. Esto hace acordar a Trasímaco, para quien la justicia es lo más conveniente para los más fuertes. Esta línea de pensamiento que justifica el poder absoluto de los monarcas fue retomada mucho más tarde por Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Podríamos pensar que solo Alejandro Magno está en condiciones de no preocuparse porque solo él está en el poder. Únicamente él puede determinar lo que es justo según su parecer. Pero los que no son reyes también podrían aplicar esta doctrina. El hecho de que las normas y las costumbres prohíban algo no es razón suficiente para no hacerlo. La idea de que las normas morales son meras convenciones hace acordar a Calicles en el diálogo platónico Gorgias y también a Antifonte. Ya hicimos videos de todos estos sofistas en este canal. De hecho, Anaxarco ha sido llamado sofista, pero a diferencia de Calicles y Antifonte, no sostiene que hay cosas justas o buenas por naturaleza más allá de los estándares convencionales. Para Anaxarco, uno puede liberarse de la opinión pública para seguir su propio criterio. Sexto Empírico, por su parte, tiene en consideración las leyes de su sociedad para guiar su vida. Por ejemplo, si yo vivo en una sociedad donde está mal visto comer carne humana, es válido que yo prefiera no comer carne humana, pero no voy a afirmar que esto es moral o correcto en sí mismo. Pero para Anaxarco, la mera convencionalidad de las leyes nos permite despreciarlas si obstaculizan nuestras propias preferencias.